buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén participando de esta clase. El módulo de hoy es modos ventilatorios no convencionales, ¿sí? Ya estuvimos hablando de los modos ventilatorios convencionales, o lo que eh, más vamos a ver dentro de una terapia intensiva, y aquí vamos a ver los nuevos modos que, que fueron apareciendo. ¿Cuáles son las características o por qué le llamamos métodos no convencionales? Estos son medios no convencionales impulsados por sus beneficios teóricos, pero que no han demostrado una superioridad clínica sobre los llamados modos convencionales. Sin embargo, su conocimiento y su correcta implementación podría beneficiar a los pacientes. Siempre es importante que nosotros manejemos la tecnología que tengamos a mano, porque como dicen, de repente no es aplicable para todos los pacientes, pero para algunos pacientes específicos por ahí nos podría servir bastante. Los modos no convencionales se caracterizan por tener un sistema de retroalimentación que les permite comparar con el objetivo y así ajustar el resto de las variables. Básicamente existen en los modos no controlados, en los modos no convencionales, tres tipos, ¿sí? Los manuales, los servocontrolados y los automáticos. Los modos manuales, estos permiten al operador el control de todas las variables, ¿sí? Hay dos formas de programar un set point, o sea, hay dos formas de programar. Una es la set point, en donde programamos y la máquina va a integrar y entregar, va a intentar entregar, y la del control dual, donde el ventilador puede cambiar la variable independientemente durante la misma respiración con los valores objetivos programados, ¿sí? Eh, por ejemplo, puede ser presión de soporte con volumen asegurado. Entonces, eh, podemos programar un objetivo, ¿sí? Y la máquina va a intentar entregar, y la de control dual, donde el ventilador va a ir cambiando la variable de acuerdo al objetivo que nosotros le pongamos, ¿sí? El modo servo controlado, estos amplifican las señales del paciente utilizando el mecanismo de retroalimentación con el objeto de responder a las cargas impuestas. Esto permite una gran capacidad de sincronía entre el paciente y el ventilador. En este caso, nosotros no programamos casi nada, ¿sí? La máquina va a ir adaptando de acuerdo a la información que va recibiendo del paciente. De acuerdo a esa información, va a ir entregando lo que la máquina, según su algoritmo, le da que el paciente debería de recibir, ¿sí? Y los modos automáticos se ajustan, como dice su nombre, de forma automática sin la participación del operador, ¿sí? Entonces, vos le pones un objetivo y él solo va a ir buscando llegar a su objetivo usando diferentes modos, ¿sí? Ventilatorios. Entonces, eh, encontramos en el modo manual, ¿sí? Lo que conocemos como presión positiva bifásica en la vía aérea, o sea, BiPAP, o como también se le conoce, dos niveles de presión, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros en estos dos niveles de presión? Básicamente se caracteriza por respiraciones mandatorias, controladas por presión, disparadas y cicladas por tiempo, y respiraciones espontáneas que pueden ocurrir durante o entre los dos niveles de presión programados, ¿sí? En esta modalidad nosotros vamos a programar dos niveles de presión, ¿sí? Una, la presión high, ¿sí? Que va a ser la presión inspiratoria, y el tiempo high, que va a ser el tiempo expiratorio, ¿sí? Luego vamos a programar la presión low, que es la presión expiratoria, ¿sí? Y el tiempo low, que es la duración de este tiempo expiratorio o presión expiratoria, ¿sí? El BT, el BT va a estar dado por la diferencia de presión que nosotros encontremos en esos dos. O sea, la diferencia de presión que generemos entre la presión high y la presión low es lo que nos va a dar nuestro BT, ¿sí? En la modalidad de BiPAP,
siempre el tiempo high es igual o menor al tiempo low, ¿sí? O sea que mi tiempo inspiratorio siempre va a ser menor a mi tiempo expiratorio, ¿sí? Y acá tenemos tres modalidades, o sea, las dos modalidades que se conjuntan o que se suman para esta BiPAP, ¿sí? Que es una CPAP, ¿sí? Que es un nivel de presión donde el paciente puede hacer respiraciones espontáneas sobre ese nivel de presión, ¿sí? Y la presión control, la presión control es básicamente un tiempo de presión alta y un tiempo de presión baja. Entonces, si combinamos estas dos modalidades, tenemos lo que es BiPAP con presión espontánea, ¿sí? Con respiraciones espontáneas, donde el paciente puede realizar su respiración activa en una presión inspiratoria baja o puede hacer su respiración en una presión inspiratoria alta, ¿sí? Acá tenemos de vuelta, ¿sí? El paciente puede hacer sus respiraciones en baja, como puede hacer sus respiraciones en alta. Si el paciente no realiza las respiraciones, el ventilador va a ciclar, ¿sí? Por tiempo y le va a ayudar a que complete su respiración, ¿sí? Eh, la PSB, ¿sí? La presión de soporte, se puede utilizar para asistir en las respiraciones espontáneas en la presión baja o en la presión alta, ¿sí? Entonces, la presión objetivo se va a convertir en la presión baja más PSB, ¿sí? Si los esfuerzos del paciente en high no reciben soporte, eh, a no ser que la PSB sea mayor, ¿sí? Entonces, eh, el esfuerzo del paciente solamente va a ir hasta la presión alta, ¿sí? No va a pasar, aunque mi sumatoria de presión soporte sume, ¿sí? No va a pasar esa diferencia, ¿sí? Si la PSB más la PLO es mayor a la presión alta, todas las respiraciones espontáneas estarán asistidas por PSB, mientras que las respiraciones en presión alta será PSB menos la diferencia, ¿sí? O sea, lo que faltaría para llegar nomás a esa presión alta, ¿está bien? Entonces, a partir de lo mencionado, podríamos identificar cinco tipos de respiraciones en este modo ventilatorio, ¿sí? Nuestro paciente en cinco momentos distintos puede hacer respiración, ¿sí? Puede haber una respiración tipo A, que van a ser respiraciones espontáneas en presión baja, respiraciones espontáneas en presión alta, respiraciones semejantes a PSB, respiraciones pasivas y respiraciones espontáneas que sucede cuando el ventilador pasa a presión baja, ¿sí? Entonces, en cualquiera de estos momentos el paciente puede respirar, ¿está bien? Entonces son dos niveles de presión que nos van a ayudar a que el paciente, eh, si el paciente no gatilla, igual va a tener respiraciones mandatorias, ¿sí? Porque la presión alta y la presión baja se va a seguir manteniendo y eso va a hacer que exista un flujo de aire y ese flujo de aire va a ser vete que entra y vete que sale, ¿sí? Pero también si el paciente activa las respiraciones, puede tener presión de soporte, que eso le va a dar una ayuda al paciente para llegar al valor objetivo. Luego tenemos APRB, ¿sí? ¿Qué es APRB? Es un modo ventilatorio descrito como la aplicación de una CPAP con una liberación breve y regular en las presiones de la vía aérea. Técnicamente, APRB, ¿sí? Es ciclado por tiempo, limitado por presión, eh, con PSD o sin él, ¿sí? Cualquiera de las dos formas podemos utilizar. En el caso de APRB, el tiempo high va a superar al tiempo low, generando la relación inversa, ¿sí? La relación IE, ¿sí? Habíamos hablado del tiempo inspiratorio y expiratorio, que tiene que ser de 1
sobre 2.5 como mínimo, ¿sí? De expiración. O sea que un tiempo inspiratorio debería ser igual a 2.5 tiempos expiratorios. ¿Qué significa esto? Que si mi tiempo inspiratorio dura un segundo, si yo hago 2.5 de un segundo, son 2.5 segundos. Entonces, mi paciente tiene que tener más expiración, ¿sí? Y el doble como mínimo de tiempo de expiración sobre la inspiración. En este caso, lo que hace es invertir esa relación, ¿sí? ¿Para qué? Para mejorar la oxigenación en esas fases de presiones, ¿sí? Entonces, una presión alta para intentar oxigenar y en la fase de liberación hay una eliminación de CO2. Eso es básicamente lo que busca esta modalidad. Entonces, a diferencia, ¿sí? de la modalidad anterior de BIPAP, en esta modalidad mis tiempos cortos son los tiempos expiratorios o los tiempos bajos. Y entonces en los tiempos altos mi paciente puede respirar, ¿sí? El tiempo va a ser más largo y acá expira, ¿sí? Lo que buscamos es que en este sector reclutar, ¿sí? Alveolos que no estén disponibles, por eso esta modalidad nos puede servir para esa finalidad, y los tiempos cortos para ayudar a eliminar CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 vamos a estar eliminando a través de la respiración. Entonces, mientras mi paciente expire, mi paciente va a estar eliminando CO2. En cualquiera de las dos modalidades, ¿sí? En la de APRB o en la de BIPAP, ¿sí? Tenemos que programar estos puntos, ¿sí? La presión alta y la presión baja, el tiempo alto y el tiempo bajo. Dependiendo de cómo nosotros programemos, ¿sí? Podemos convertir esto en un BIPAP, ¿sí? Con dos niveles de presión de ventilación, o podemos convertir en un APRB, ¿sí? En APRB es el tiempo low es el 20% del total del tiempo y va a ser entre 0,6 y 0,8, ¿sí? En BIPAP es de 1.5 aproximadamente el tiempo expiratorio, ¿sí? Esa es la diferencia entre estas dos modalidades. Como dijimos hace rato, ¿cuáles son los efectos fisiológicos que buscamos nosotros a través de la APRB BIPAP? Los beneficios fisiológicos de estos modos se relacionan con el aumento de la presión media en la vía aérea y de la ventilación espontánea, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión dentro de la vía aérea va a ser la presión máxima o la presión alta sobre el tiempo alto más la presión baja sobre el tiempo bajo sobre el tiempo alto más el tiempo bajo. De esa forma nosotros vamos a sacar presión dentro de la vía aérea, ¿sí? Como ya manejamos, las presiones dentro de la vía aérea no deberían de superar los 28 centímetros de agua, ¿sí? El aumento del nivel de CPAP que favorezca el reclutamiento alveolar y el aumento de la capacidad residual funcional, con mejora de la compliance y reducción del trabajo elástico, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos buscando, reclutamiento alveolar, porque a esos niveles de presión nosotros podemos hacer que alveolos que estén colapsados vuelvan a expandirse, ¿sí? Por este mecanismo va a haber un aumento de la capacidad residual funcional. ¿Por qué? Porque vamos a tener más alveolos disponibles. Con esto también va a mejorar la compliance, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez, como habíamos dicho también, cuando nosotros es más fácil o necesitamos menos fuerza para mantener un alveolo abierto que para abrirlo. Entonces, si nosotros mejoramos el reclutamiento alveolar, hay un aumento de la capacidad residual funcional, va a haber un aumento o una mejora de la compliance y haber una reducción del trabajo elástico. ¿Por qué? Porque si esos alveolos se mantienen llenos de aire, nuestro trabajo elástico que hace que nuestro pulmón vuelva de un estado de expansión al estado de reposo, como va a quedar aire adentro, no va a salir todo el aire y va a reducir ese trabajo elástico que está haciendo ese pulmón, ¿sí? ¿Cuál es la relevancia del APRB? Bueno, este se diseñó para optimizar la oxigenación y la ventilación
especialmente en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio. La ventaja viene asociado al aumento de la presión media, como habíamos dicho, y su reclutamiento alveolar, así como la presencia de respiraciones espontáneas que puede asociarse con una mejor adaptación. El paciente siempre se va a sentir más cómodo cuando él pueda manejar, o sea, lo más cercano a su tiempo neural y a su esfuerzo neural, la respuesta que le da el ventilador. La desventaja de estas modalidades pueden ser las asincronías con las respiraciones espontáneas, que van a llevar a un aumento de la presión transpulmonar y una incomodidad del paciente, ¿sí? Además de la hipercapnia, más allá de los niveles tolerables, por el tiempo expiratorio bajo que puede generar autopip, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el tiempo expiratorio no es el suficiente como para que el paciente desinfle todo ese pulmón, ¿sí? Va a empezar a hacer que mi paciente empiece a retener aire, ¿sí? Y el aire que no hace intercambio gaseoso, ¿sí? Va a disminuir mi capacidad de eliminar CO2. Mientras menos aire yo pueda aspirar, menos CO2 voy a eliminar. De esa manera puedo generar hipercapnia en ese tipo de pacientes. Luego tenemos la BAPS o presión de soporte con volumen asegurado. Eh, Este es un modo ventilatorio de control dual, ¿sí? El ventilador, aquí dijimos que el ventilador iba a controlar cierta parte de la ventilación. El ventilador opera como un controlador de presión y cambia a controlador de volumen en una misma respiración para garantizar un BT determinado por el operador, ¿sí? Nosotros vamos a programar un BT, ¿sí? Y la máquina va a ir cambiando, ¿sí? Las presiones que le va a dar a ese pulmón para llegar a ese BT. O sea, la menor presión de soporte posible para llegar al BT que nosotros programamos, ¿sí? Eh, lo que vamos a programar son lo mismo que se programa en una presión de ventilación de soporte, más el BT objetivo y nuestros parámetros para nuestro volumen corriente, ¿sí? O para nuestra ventilación controlada por volumen. ¿Qué es lo que va a hacer esta modalidad? Lo que va a hacer es, va a intentar o va a buscar darnos la mayor cantidad de volumen con la mayor cantidad de volumen, ¿sí? Con la menor cantidad de presión posible. Eso es lo que vamos a buscar, o lo que la máquina va a buscar a través de la ventilación controlada por presión, ¿sí? La ventaja de, de esta modalidad es, o lo que busca esta modalidad, es disminuir el trabajo respiratorio, mientras, mientras mantiene un BT constante y evita colapso alveolar. Y de esta manera se va adaptando a la impedancia del sistema. La desventaja es la dificultad de elegir una presión soporte y un flujo, y el flujo pico del ciclo volumétrico que permita un tiempo inspiratorio adecuado para, para evitar asincronías. La utilización de este modo va más de la mano con la ventilación no invasiva, y donde mejor resultado se encontró en pacientes con síndrome de hipoventilación del obeso o SHO, que persisten hipercapnínicos o hipoxémicos a pesar de haber aplicado BNI con CPAP, ¿sí? Entonces, este tipo de ventilación se aplica mejor a este tipo de pacientes, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros, en resumen, lo que hacemos en esta modalidad es programar un BT, ¿sí? Que nosotros queremos que ese paciente maneje, y lo que va a hacer la máquina es ir aumentando la presión soporte o ir disminuyendo la presión soporte para llegar a esa ventilación objetivo que nosotros pusimos. Entonces, la ventaja es que se puede ir adaptando al esfuerzo del paciente, sí, y a la impedancia de ese sistema, porque si el paciente de repente
está con un poquito de menos de esfuerzo, si está realizando y no está llegando a ese volumen control que nosotros le pusimos, lo que la máquina va a hacer es, va a aumentar esa presión para llegar al objetivo. Y si nuestro paciente está con el pulmón muy complaciente, entonces la máquina de forma automática va a bajar ese soporte para que nosotros lleguemos a ese volumen objetivo que nosotros le habíamos programado, ¿sí? Entonces, ventilación asistida proporcional, ¿qué es lo que hace? Este es el volumen del paciente, lo de rojo es la presión, ¿sí? Eh, y lo verde, lo azul es el esfuerzo del paciente, ¿sí? Y el verde es el flujo. Entonces, mi paciente hace un esfuerzo y en la medida que el paciente hace un esfuerzo, le va a entregar un volumen, ¿sí? ¿Qué pasa? Si mi paciente genera menos presión, ¿sí? Mi paciente genera el mismo esfuerzo, le entrega un volumen. Si mi paciente genera mayor presión, se adapta. Si mi paciente genera mayor presión, perdón, si mi paciente genera mayor presión, porque esta es la medición del esfuerzo que hace mi paciente, ¿sí? Por eso es negativo. La presión dentro de la vía también sube un poco y eso va a hacer que mi volumen también aumente y mi flujo también aumente, ¿sí? Entonces, flujo, presión y volumen entregado va a ser ajustado por el ventilador proporcionalmente al esfuerzo que esté realizando mi paciente, ¿sí? Eh, este, el, el- la ventilación proporcional asistida, ¿sí? De vuelta nosotros programamos un modo de ventilación controlado por presión, donde la presión aplicada en la vía aérea en cada ciclo es calculada por el ventilador en proporción al flujo inspiratorio instantáneo generado por el paciente, el cual se utiliza como estimativo del esfuerzo muscular y las propiedades mecánicas del sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, esta modalidad PAB, ¿sí? O presión asistida, ventilación asistida proporcional, como dice su nombre, va a ser proporcional al esfuerzo que genere el paciente, ¿sí? Mientras más presión genere el paciente, más volumen le va a dar el ventilador. Mientras menos presión genere el paciente, menos volumen le va a entregar el ventilador, ¿sí? Es un modo de ventilación controlado por presión, donde la presión aplicada en la vía aérea en cada ciclo es calculada por el ventilador en proporción, ¿sí? Al flujo inspiratorio instantáneo generado por el paciente, el cual se utiliza como un sistema de esfuerzo muscular, ¿sí? Con la presión eh, asistida, con la ventilación, perdón, con la ventilación asistida proporcional, el ventilador instantáneamente varía la presión positiva proporcionada durante la inspiración en proporción al flujo y al volumen generado por el paciente, lo que va a reducir al mínimo la presión muscular requerida, ¿sí? Lo que nosotros queremos es no forzar ese músculo del paciente, ¿sí? Durante este modo ventilatorio, durante este modo el ventilador calcula la presión aplicada midiendo los componentes elásticos y resistivos en cada momento. El operador es capaz de proporcionar qué parte del trabajo respiratorio lo va a realizar el ventilador y qué parte lo va a realizar el paciente. Yo puedo ir viendo, ¿sí? Qué tanto esfuerzo va a realizar mi paciente, ¿sí? Medido en el ventilador tiene un algoritmo que me mide el esfuerzo que está realizando mi paciente. Entonces, yo quiero que haga mucho esfuerzo o poco esfuerzo, yo voy a ir programando eso de acuerdo al ventilador y el ventilador eso es lo que le va a entregar al paciente, esa cantidad de esfuerzo que yo quiero que haga, ¿sí? Para su programación, ¿sí? Eh, durante esta ventilación es necesario ingresar el peso ideal del paciente, ¿sí? Porque él va a calcular de acuerdo a eso la cantidad de volumen que necesita ese paciente, el tipo,
¿sí? Si es traqueostomía o es tubo orotraqueal, y el diámetro interno de la vía artificial utilizada, y vamos a programar el porcentaje de asistencia que le va a dar el ventilador, ¿sí? Si yo quiero que le ayude el 50%, el 60%, el 70%, el 40%, ¿sí? Para alcanzar el objetivo ventilatorio, deben realizarse cambios graduales en la proporción de asistencia prescripta, que puede ser reducida o aumentada entre el 10 al 20% cada vez que se modifica, ¿sí? Eso es dependiente del operador, ¿sí? El operador es el que tiene que ir bajando o subiendo ese porcentaje de asistencia que nosotros le estamos dando al ventilador, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? En estudios fisiológicos, la, la PAB demostró que puede disminuir el esfuerzo inspiratorio, también preservar el patrón de respiración fisiológico y permite una mayor variabilidad del VT con diversos grados de asistencia. Claro, si mi paciente realiza mucho esfuerzo, la máquina le va a dar eh, un poco más de aire. Si mi paciente no realiza tanto esfuerzo, la máquina le va a ir complementando y le va a ir ayudando, ¿sí? Y además que por tener esta capacidad de poder ir variando el VT, ¿sí? Se hace más adaptable para el paciente. Luego tenemos otro tipo de ventilación, que es la ventilación sensada por la actividad eléctrica del diafragma, que es conocido como NAVA, que utiliza, es una asistencia ventilatoria ajustada por estímulos neurales. A ver, básicamente lo que se hace es poner un catéter, ¿sí? En el estómago. Esto va a hacer que yo pueda detectar qué tanto esfuerzo hace el diafragma para yo, de acuerdo a eso, darle la, la asistencia al paciente, ¿sí? Entonces, básicamente acá nosotros casi no programamos nada, ¿sí? Más que ponemos esa modalidad y la máquina va a ir entregando, de acuerdo a lo que necesite el paciente, eh, la cantidad de EBT que está precisando, ¿sí? Utiliza la actividad eléctrica del diafragma, el cual sería un reflejo de la actividad neural que se transmite a través del nervio frénico al diafragma, como la principal señal de disparo y de ciclado para asistir al paciente en sincronía con el esfuerzo inspiratorio neural, ¿sí? Siempre hablamos de que nosotros cuando hacemos ventilación tenemos que buscar adaptar nuestro ventilador a la capacidad o a lo que le está pidiendo el paciente. Con esta modalidad, básicamente, ¿sí? Lo que hace es detectar el esfuerzo neural del paciente. Entonces, él va ajustando al momento que quiere inspirar, es mucho más rápido la respuesta que si nosotros estamos ventilando en cualquier modalidad, ¿sí? Entonces, el tiempo, ¿sí? Como pueden ver acá, la diferencia que hay entre el tiempo neural y el tiempo mecánico, ¿sí? Siempre tarda unos milisegundos más el tiempo eh, mecánico que el tiempo neural. Entonces, esto puede generar cierta sincronía en el paciente. Como ven acá, acá ya hay esfuerzo del paciente y mi tiempo neural, mi tiempo mecánico todavía no detectó hasta llegar acá recién, ¿sí? Entonces, este tiempo puede generar, lo mismo ocurre en la aspiración. Mi paciente acá ya quería aspirar, ¿sí? Y recién acá detectó mi tiempo expiratorio mecánico. Entonces, esta diferencia también puede generar cierto tipo de asincronía. Tenemos también la diferencia entre primera línea punteada, que sería mi tiempo neural, y la segunda línea punteada, ¿sí? Acá vemos de vuelta cómo son distintos, ¿sí? El tiempo neural inspiratorio y el tiempo mecánico inspiratorio. Entonces, esto hace que el paciente se adapte mucho mejor a a ese tipo de ventilación, ¿sí? Durante la ventilación con nada, el nivel de apoyo de presión proporcionado en centímetros de agua se ajusta de manera automática, multiplicando el esfuerzo del diafragma
por un factor de proporcionalidad llamado nivel nada, ¿sí? La máquina hace completamente todo el trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? Se ha demostrado en forma consistente una significativa mejora en la sincronía paciente-ventilador, una menor tendencia a la sobreasistencia, una mayor variabilidad del patrón respiratorio en comparación con la PSB en distintos grupos de pacientes. Obviamente, eh, como nosotros tenemos el catéter ubicado, ¿sí? Para detectar el esfuerzo exactamente en tiempo y en proporción también. Si el paciente hace mucho esfuerzo, la máquina le va a entregar mucho. Si el paciente hace poco esfuerzo, la máquina le va a entregar poco de acuerdo a lo que está haciendo el paciente. Entonces, y en el tiempo también, no es casi automática la respuesta entre el esfuerzo del paciente y la inspiración del paciente. Entonces, eso hace que el paciente sea muy adaptable, ¿sí? La amplitud de esta señal puede utilizarse como ayuda para decidir la desconexión del paciente y la extubación. Además, es posible emplearla como herramienta de monitorización, ¿sí? Del aire respiratorio, a los requisitos del volumen y el efecto de la programación del ventilador y las necesidades de sedación. Son todos estos factores que yo puedo tener en cuenta. Eh, la desventaja del sistema NAVA es el costo, ¿verdad? Y la posibilidad que tengamos de tener en nuestra terapia un sistema NAVA. Luego viene esta modalidad, ¿sí? Que se llama PRBC, que es volumen control regulado por presión, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta modalidad de una respiración regulada por presión y controlada por volumen? Este modo está limitado por presión, ciclado por tiempo y asegura un BT por ajustes continuos del límite de presión, ¿sí? El paciente acá no hace ningún esfuerzo, ¿sí? Acá hace un esfuerzo un poco mayor, entonces eh, le entrega un poco más de volumen. Acá hace más esfuerzo el paciente, le entrega mayor flujo, ¿sí? Mayor presión, y eso va a hacer que el paciente vaya, se vaya adaptando y vaya consiguiendo, ¿sí? En esta primera modalidad lo que hace el ventilador es medir la presión que está manejando esa vía aérea. Y de acuerdo a eso, él lo que hace es, para el esfuerzo del paciente, con la menor presión posible, llegar al volumen objetivo, ¿sí? Como ven acá, la presión va disminuyendo mientras que el volumen se va manteniendo. Una vez que programamos el tiempo inspiratorio, el volumen tidal deseado y la frecuencia, el ventilador proporciona inicialmente una respiración de prueba para determinar la distensibilidad del sistema y calcular la menor presión posible para entregar SBT. En los siguientes ciclos, se aumenta o se disminuye el límite de presión en no más de 3 centímetros de agua desde el nivel 0 o de la PIP hasta 5 centímetros por debajo de la alarma del límite superior, ¿sí? Los efectos fisiológicos de la PRBC tienen el beneficio de un flujo desacelerado que caracteriza los modos de presión y asegura el VT propio de una programación por volumen. O sea, tenemos la ventaja del, del volumen control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aseguramos SBT, pero también tenemos la ventaja de la presión control. ¿Por qué? Porque los niveles de presión están asegurados. A su vez, regula la apertura de las válvulas inspiratorias y las expiratorias y así permite dar una respuesta a cada esfuerzo espontáneo del paciente y promover una ventilación asistida con un menor requerimiento de sedación, que es lo que siempre buscamos, ¿sí? Y luego este sistema, ¿sí? Que se llama Smart Care, que es un sistema automático de destete, donde contiene algoritmos que intentan reproducir los ajustes en presión de soporte, que sería semejante a lo que haría un operador, ¿sí? Es decir, es un modo que utiliza una estrategia para la desvinculación
de la ventilación mecánica a través de un protocolo automatizado. El operador lo que hace es programa el peso teórico, el tipo de patología, el tamaño del tubo, sea otro que da la traqueostomía, si tiene algún tipo de humidificación y si querés o no compensar, hacer el modo compensación de tubo, ¿sí? Y el protocolo básicamente hace 3 pasos. Primero adapta al paciente a su condición clínica, luego reduce la PSB, ¿sí? Y luego hace una prueba de ventilación espontánea. Cuando hablamos de adaptación clínica del paciente es procura estabilizar al paciente dentro de una zona de comodidad respiratoria, regulando los niveles de presión. De soporte funciona 3 ejes, ¿sí? La frecuencia, el VT y el PCO2. Este protocolo central permanece activo durante todas las fases, ¿sí? Entonces, de acuerdo a su frecuencia, al VT y a la PCO2, él va a ir regulando si necesita aumentar o disminuir los valores, ¿sí? De esta misma forma, una vez que él encuentra que el paciente está adaptado, empieza a cambiar los niveles, a disminuir el nivel de soporte, ¿sí? De 2 a 4 centímetros, mientras que va controlando todos estos valores, que no aumente su VT, que no aumente su frecuencia, que no aumente la cantidad de PCO2. De esta forma, él va a ir regulando esa ventilación, ¿sí? Y una vez que el ventilador llegue a niveles bajos de entre 5 y 12 centímetros, él mismo va a iniciar la prueba de ventilación espontánea, 1 o 2 horas de acuerdo a las características de la ventilación del paciente. Si el paciente se ve que está agotando, se aumenta esa frecuencia, si falla la prueba, él solo vuelve al paso 1, ¿sí? Y en cambio, si el paciente tolera, lo que va a hacer la máquina es avisarte que se puede extubar el paciente, ¿sí? Los efectos fisiológicos, el beneficio potencial de facilitar el proceso de destete al reducir la necesidad de recursos y los días de ventilación mecánica. Estos son los modos no convencionales. Como habíamos dicho al principio, son modos que todavía no tienen una relevancia clínica, pero puede adaptarse a ciertos tipos de pacientes y nosotros deberíamos de manejar como una herramienta más para lograr el destete del paciente de la ventilación mecánica. Muchas gracias.